Bien, de vuelta con ustedes, ya está con nosotros el invitado que hemos anunciado, un invitado muy especial, es Eleazar Bueno, es el presidente de la Cámara de Comercio de Alto Manhattan, nació aquí en Santiago, en Santo Domingo. Tú me dijiste que era en Santiago, pero parece que fue en Santo Domingo. Hablaremos con él, dónde estudió, en una universidad de Florida. Buenas noches, bienvenido. Qué gusto nos da que usted nos acompañe desde su tierra natal. Me decía Domingo que es de Santiago, su biografía dice Santo Domingo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, gracias a Aquiles Rojas, que fue la persona que sirvió de enlace. Su programa es bien visto aquí, inclusive yo mismo lo he visto en ocasiones. A las 10:30 prácticamente la gente de Santiago es un toque de queda. Santiago es una tierra a la que amo mucho, en mi segunda casa y en los Cerros de Gurabo es donde residimos. Ah, usted nació aquí, No, yo nací en Santo Domingo, en pero mi Santo esposa es Domingo, de pero Tenares reside y o sea, residimos su ahí segunda en casa está Santiago, aquí, en los en Cerros de los Cerros Gurabo. de Gurabo. ¿Vecino tuyo? Vecino de Yo le voy a Vega. preguntar fuera del aire, ¿por dónde él vive? A ver si quedamos cerca. Dígame, usted estudió en una importante universidad en Miami. Sí, yo vine prácticamente me deportaron a los 15 años. Yo estudié en el Instituto Tecnológico allá en Dominicana, en INTEC, y de ahí vine a la Universidad Central de la Florida, en Orlando, Florida, en el 92, donde cursé algunos años y pudimos lograr unos cursos ahí, un bachillerato en análisis financiero. Y luego, con el tiempo, pues seguimos estudiando y superándonos y estudiamos aquí en la City College, el colegio de aquí de la ciudad de Nueva York, donde pudimos conseguir otro grado más en administración pública y también en artes políticas. Muy bien. ¿Usted tiene negocios, empresas allá, como es presidente de la Cámara de Comercio en Manhattan? ¿Qué tipo Sí, de negocios obviamente, tiene? hemos estado teniendo negocios desde temprano en el entretenimiento, desde los 90 por ahí, ya a los 23, 24 años. Teníamos un club que se llamaba El Rincón del Merengue ahí en Orlando, Florida, donde tuve el honor de conocer a una persona que establecimos una tremenda relación, a José Lima, Mambo de Oh. Lima. Murió. José Lima vivió en los cerros. Sí, vivía en Él los murió, cerros. ¿verdad? Sí, sí, En murió. los Sí, cerros cuando él también. jugaba en Ahí, Houston, Sí. él hacía Liga Menor en un pueblo que se llamaba Kissimmee. Y él fue muy buen amigo mío. Tengo gratos recuerdos de él. Y a medida que paralelamente estudiábamos, pues estábamos en el mundo del entretenimiento. Luego aquí en Nueva York, que estuvimos en varios clubes, y ahora mismo fue uno de los dueños de la temporada Monumental de Santiago, aquí, de los originales. Pude tener varias de las franquicias y actualmente tenemos una compañía de transporte hacia República Dominicana y un restaurante de comida. transporte de carga. Transporte de carga, como De dicen, un carga. shipping, como le dicen así. ¿Cómo? Hay que saber Sí, cómo uno enviar. sí, transporte de... Sí, cómo enviar uno sus paquetes y esas cosas. Aprovechar. Eleazar, en este Hacemos un momento, intercambio. Eleazar, en este momento, ¿cuáles son los retos que tiene el comercio organizado con la situación económica del país? Bueno, yo tengo una data que produjo el contable general de la ciudad, donde dice que en los últimos 2 años han cerrado alrededor de 5.000 negocios en la ciudad de Nueva York, nada más. Wow. ¿Y a qué Y a qué se eso debe? es post pandemia. Pero habían negocios que dentro de la misma pandemia no estaban preparados financieramente. Por ejemplo, cuando vinieron las ayudas y los préstamos, ellos no tenían sus libros preparados, no tenían sus impuestos a tiempo, no reportaban sus empleados
la TSS, como dicen allá, y no tenían claro sus libros. Entonces, cuando vinieron los préstamos, pues no pudieron beneficiarse de las ayudas que estaban disponibles. Entonces, eso fue una lección, el COVID, que prácticamente cambió el ecosistema de la economía dominicana en el Alto Manhattan, donde fuimos los que más sufrimos, pero muchos por el COVID, sí, claro, pero la mayoría porque no estaban preparados para asumir 3 o 4 o 5 meses de crisis, y también porque habían demasiados negocios de lo mismo. En cada esquina aquí hay una barbería, en cada esquina hay un salón, en cada esquina hay un restaurante. Entonces esa sobrepoblación de las mismas industrias hacen que cuando vienen crisis, entonces esos son los que más sufren. Y eso es lo que ha pasado. Estamos tratando de educar a la gente a que trate de diversificar el tipo de negocio y que obviamente su estado financiero pues, lo tengan preparados. Muy bien, muy bien. Bueno, pues bien, don Eliazar. Bueno, de este lado, Víctor Mañaná, saludándolo. Gracias, Víctor. Y ahorita, antes de mi pregunta, escuché cuando usted hablaba con Bélgica Suárez, que usted habló, me deportaron muy temprano. Eso de deportaron entre comillas, ¿verdad? Es jocoso. Yo iba a decir, sí. yo también iba a Así decir, es. repítame eso. Pero me quedé Bueno, con la muy duda. bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es la Cámara de Comercio del Alto Manhattan? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es su radio de acción? ¿Y cuáles son sus funciones ahora mismo? Te explico. La Cámara de Comercio de Alto Manhattan fue fundada o formada en el 1921. Ya tiene 101 años. Wow. El propósito original, cuando la mayoría de la población aquí en el Alto Manhattan era judía, era el de comprometerse y desarrollar a los pequeños negocios para que fueran sostenibles en el tiempo. Uno lee la historia o yo tuve la oportunidad de leerlo, y es impresionante cómo esa gente pensaron cuando la formaron casi 100 años con anticipación. Geográficamente, cubre desde las 155 hasta los 218, pero hay muchísimos negocios que no necesariamente están en el Alto Manhattan, pero sí tienen otras franquicias en otros sitios, y tenemos la suerte que también son parte de la Cámara. Su misión en general es el desarrollo sostenible de los negocios, que cuando usted abre un negocio te tenga la educación suficiente de por lo menos tener un plan, de que sepa su costo de producción dependiendo de la industria, y básicamente darle cierta educación literaria para que tenga un cierto éxito relativamente, aunque la situación no la controla, pero por lo menos que sepa el tipo de negocio y cómo puede esperar que le pase a su negocio. Decía hace un momentito que con la pandemia quebraron muchos negocios en Nueva York, en Manhattan, y que como eran demasiado, como que todo el mundo, si uno ponía un negocio, siempre habían como más. Sin embargo, veo que hay propuesta de que si una persona aquí quiere irse a vivir a Estados Unidos, no sé si aplica a Nueva York, pero sí a Miami, con, no sé si con $500,000, $250,000, no sé la cifra, le dan una visa de negocios y pueden irse con toda la familia y colocar una empresa, un negocio allí. También aplica a Nueva York esta oferta. Y entonces, si hay tanto negocio, no habrá entusiasmo para irse a poner uno. Bueno, obviamente el Departamento de Migración, sus leyes son federales, entonces aplican en todos los Estados Unidos, independientemente del estado. Eso es lo primero. Lo segundo es de que sí hay empresas que sí dan contratos de trabajo dependiendo la rama. Principalmente ahora mismo hay una necesidad en el área de la salud, enfermeras, doctores. En los últimos 5 años aquí han venido más de 1,000 doctores, y las pasantías se la han puesto súper fácil para que se integren al mercado laboral inmediatamente. Hay acuerdos, creo que el Homs tiene un acuerdo con una universidad aquí en el que tienen ese tipo de
de intercambio de conocimiento. Pero sí es posible que usted pueda, dependiendo la rama, venir a cualquier estado de la Unión Americana y traer su conocimiento Y poner un y negocio. tener éxito. Porque yo hablo de poner un negocio. No Claro, yo, sino que eso es lo que se le oferta. Claro. Hay Colocar áreas, un negocio y le dan entonces reitero, una visa. principalmente en el área de tecnología en el que sí, Ok. de que puede aplicar para esos servicios. Yo quiero volverle a hacer Yo creo que se quiere ir domingo. No, yo no quiero ir para Poner allá. un negocio. Yo quiero volver de nuevo a lo que es la parte de la organización y del soporte que ustedes dan a los afiliados. ¿Por qué razón tantos afiliados quedaron sin protección? ¿O era porque no eran socios o era porque no se interesaron en ser socios de la Cámara? Bueno, nosotros hicimos un piloto en el medio de la pandemia en el que conseguimos un call center, precisamente de Santiago, y contactamos más de 6,000 negocios, tratando de ver realmente qué necesitaban y qué composición tenía el negocio, cuántos empleados tenían. Entonces hacer un cateo para, de acuerdo a eso, entonces venir con soluciones y mandarlos a las agencias de la ciudad para calificarlos, a ver cuántos préstamos, qué cantidad de dinero calificaban, si calificaban. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo, independientemente de que sean miembros o no, para en un momento como fue el momento de la pandemia y el 2021, tratar de ayudar a los negocios. En ese tipo de situación no se discrimina en membresía. Pero muchos también se quedaron sin empleados, porque como se le estaba dando una mensualidad a muchas personas, dejaron de trabajar para no contagiarse y se quedaron cobrando mejor en sus casas. Y veía reportajes de que por favor fueran a trabajar, porque eso ocurrió con restaurantes, con peluquería, con salones de belleza, que nadie aparecía para trabajar. Se resolvió esa situación luego de que no se le está dando esa asignación. Bueno, todavía ese es el caso. Esto ahora es un mercado del trabajador, donde el trabajador es el que pone las condiciones, los días libres, el sueldo que quieren, porque ahora hay más demanda para trabajadores que antes, que ninguna vez quizás en los últimos 20, 40 años, donde la gente ahora tiene el poder de decidir las condiciones de trabajo y hasta cuánto le pagan, precisamente por lo de la pandemia. Parece que eso creó un hábito en el que era más fácil estar en su casa recibiendo una ayuda que el de irse a trabajar. Y todavía el mercado está idéntico que como estaba en la pandemia. Eliezer, esta no es mi pregunta, pero yo quiero, antes de hacer la siguiente pregunta, debo primero felicitarte porque la señal es muy nítida, un internet bueno que tiene. Parece que está aquí. Un audio que parece estar con nosotros aquí y se ve muy bien, ¿no? De manera... aunque no es de claro, se ve claro, ¿verdad? Sí, exacto. Excelente. Entonces, mi pregunta es, antes de la pregunta que voy a hacer, una antepregunta es, allá no tiene ningún peso, no hay un ambiente de seguimiento al tema de la tensión en el Medio Oriente, no, en Taiwán, por la visita de la Pelosi, de Nancy Pelosi, que hay una situación de tensión entre China y Estados Unidos. ¿No se siente en el ambiente de Nueva York ahora mismo? No. Sí, aquí hay dos Nueva York, ¿verdad? Sí. El macro y el micro. El macro, obviamente, el mercado, el Wall Street y las grandes empresas que son las que tienen ese tipo de relación con de importación y cuya economía se basa precisamente en la parte política. Sí, obviamente hubo gran pánico y eso lo demostró el mercado financiero, donde muchas de los stocks que se manejan basado en las importaciones, principalmente en los metales, sí hubo mucho temor
de que eso escalara Está en viendo. un proceso en el que se fuera del control. Pero ya el otro Nueva York, el micro, que el día a día en el que uno está, pues la mayoría de la gente lo que estaba celebrando que por fin ya a China les dijeron que ellos no eran tan grandes como ellos pensaban. Y básicamente eso fue lo que pasó, que sí se Exactamente. reflejó, la gasolina no subió, al contrario, bajó a 4, de 4.51 creo que bajó a 4.17, algo así, mandando una señal de que había estabilidad, de que eso no iba a pasar de ahí. Ahora mi pregunta, Bélica. sí, sí. Ahora la pregunta, porque sé que ya estamos llegando a la parte casi final de la entrevista y quiero saber cuántos miembros tiene la Cámara de Comercio del Alto Manhattan y cómo se elige la directiva, cada qué tiempo. Con la directiva, cada 2 años, los términos son de 2 años, se manejan obviamente con votación. Ahora mismo tenemos más de 180 y tantos miembros, la mayoría instituciones y profesionales.